Bendiciones, Dios los bendiga a todos. Bueno, muy atentos en el estudio de hoy, y es acerca de la voluntad equivocada del creyente. La equivocación del creyente. ¿Cómo es que se confunde a alguien que está engañado por espíritus inmundos? No debemos de caer en la equivocación de creer que los creyentes que son engañados por los espíritus malignos han de ser contaminados, pecaminosos, degenerados. Por el contrario, muchas veces son creyentes totalmente entregados espiritualmente, más avanzados que los creyentes ordinarios. Se esfuerzan en obedecer a Dios y están dispuestos a pagar cualquier costo. Pero sin darse cuenta, caen en la pasividad a causa del hecho de que, aunque están totalmente consagrados, no saben cómo cooperar con Dios. Los que son menos serios sobre las cuestiones espirituales no hacen frente al peligro de la pasividad porque, pues, ¿cómo podrían hundirse en la inactividad y finalmente caer bajo las garras del enemigo, aunque profesen y digan estar completamente consagrados, si continúan viviendo conforme a sus propias ideas? Este cristiano podría dar base a los espíritus malignos en otros aspectos, pero ciertamente no en la cuestión de ceder la voluntad a Dios, entregando un terreno pasivo al enemigo. Solamente los entregados que no hacen caso de sus propios intereses están abiertos a la pasividad. Su voluntad puede deslizarse fácilmente en ese estado porque están ansiosos de obedecer todas las órdenes. Y muchos se maravillan de por qué Dios no protege a esas personas o a esos creyentes, que no es su motivación pura. ¿Cómo puede permitir Dios que estos fieles buscadores suyos sean engañados por los espíritus malignos? Muchas personas van a defender que Él debería guardar a sus propios hijos en todas circunstancias, pero no se dan cuenta de que para gozar de la protección de Dios, uno debe cumplir las condiciones para la protección. Si una persona cumple las condiciones para la obra de los espíritus malignos, Dios no puede impedir que ellos hagan su obra, porque Él respeta las leyes que Él estableció, como hemos estado estudiando. Y debido a que el cristiano, con o sin intención, se ha entregado a los espíritus malignos, pues Dios no va a impedirle su derecho de controlarle. ¿Cuántos hay que defienden la idea de que un motivo puro salvaguarda del engaño o guarda del engaño, pero no se dan cuenta de que las personas más engañadas del mundo son las que tienen mejores intenciones? La sinceridad no es una condición que impida ser engañado, pero el conocimiento sí lo es. Si el creyente descuida la lectura de la Biblia y falla en velar y orar, aunque confíe en su motivo puro para impedirle ser engañado, va a terminar siendo engañado. Por eso debe de estar alerta. Pero ¿cómo puede esperar que Dios le proteja cuando Él le está dando a los espíritus malignos los requisitos para obrar? Hay un gran número de cristianos que se consideran más allá del engaño debido a que han tenido frecuentes experiencias espirituales. Y ese mismo elemento de confianza en sí mismos da evidencia del engaño en que ya han caído. Y a menos que sean bastante humildes para reconocer la posibilidad de ser engañados, van a ser engañados perpetuamente. El engaño no es ni una cuestión de vida ni de intención, sino de conocimiento. Y es difícil que el Espíritu Santo indique la verdad a la persona que ha absorbido demasiadas enseñanzas equivocadas en los estados tempranos de su experiencia religiosa. Ahora, es igualmente difícil que otros le suplan la luz necesaria si él ya ha desarrollado una interpretación propia con prejuicios de las Escrituras. El peligro de una seguridad falsa así es dar oportunidad a los espíritus malignos para que obren o continúen su obra. Ya estudiamos antes que la ignorancia es causa de la pasividad.
y la pasividad es causa de la invasión. Y esta última condición nunca ocurrirá o ocurriría si el cristiano tuviera el conocimiento apropiado. En realidad, la pasividad es tomada erróneamente como obediencia o consagración. Puede decirse además que es una obediencia o consagración excesiva. Si hubiera reconocido que los espíritus malignos requieren la inercia del hombre para hacer su obra, no se habría permitido descender a la pasividad. Si hubiera comprendido que Dios no reduce al hombre a un muñeco, a un títere, a fin de obrar, no habría esperado pasivamente a ser movido. La ignorancia explica la situación trágica hoy de muchos creyentes. Un cristiano requiere conocimiento para poder distinguir la obra de Dios de la de Satanás. Y debería conocer el principio de la operación divina, así como la condición de la operación satánica. El que posee este conocimiento se guarda a sí mismo de los poderes de las tinieblas. Y como Satanás asalta al creyente con mentiras, debe hacerle frente con la verdad. Como intenta mantener al creyente en las tinieblas, debe ser contrarrestado con la luz. Por eso aprendamos bien que el principio que gobierna la obra del Espíritu Santo y el del espíritu maligno son totalmente opuestos. Recordemos también que cada uno opera en conformidad con su respectivo principio. Aunque los espíritus malignos son maestros del engaño de una variedad de camuflajes, su obra principal sigue siendo la misma. Al examinar los principios internos, podemos diferenciar lo que es del Espíritu Santo y lo que es del espíritu maligno, porque cada uno actúa en conformidad con su principio particular. Ahora veamos algunos detalles o cierto número de concepciones erróneas que los cristianos suelen sostener. Por ejemplo, número 1, suelen o tienen una percepción equivocada respecto a la muerte conjunta con Cristo. Las condiciones para la pasividad en el creyente pueden venir de una interpretación equivocada respecto a la muerte con Cristo. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Algunos interpretan esto como que indica una disminución, una pérdida, un borrarse a uno mismo. Lo que consideran que es la cumbre de la vida espiritual es una pérdida de la personalidad, una ausencia de la voluntad y el control de uno mismo y un soltar pasivo del yo en una condición de obediencia mecánica automática. Pero a partir de entonces no guardan más sentimientos y creen que deben de renunciar a todas las vivencias de su conciencia en cuanto a deseos, intereses y gustos personales, y procuran la aniquilación del yo, o sea, reducirse a sí mismos a cadáveres. Su personalidad debe ser totalmente eclipsada. Entienden mal la orden de Dios como si exigiera una eliminación total del yo, una renuncia a uno mismo, una autoaniquilación, de modo que ya no se den cuenta de sí mismos o de sus necesidades, sino que puedan ser conscientes solo del movimiento y la operación de Dios en ellos. Y su error sobre lo que es la muerte del yo significa para ellos la ausencia de la vivencia de la conciencia personal. Así que entregan sin término su autoconciencia a la nada, hasta que ya no sienten otra cosa que la presencia de Dios. Y bajo esta noción errónea, equivocada, suponen que deben practicar la muerte en cada oportunidad en que se dan cuenta del yo o son conscientes de necesidades, deseos, intereses o preferencias personales. De modo sistemático, los consignan a la muerte. Y como han sido crucificados con Cristo, dicen que ya no existo. Y como es Cristo que vive en mí, ellos ya no existen, han muerto.
deben practicar la muerte. Esto es, el no guardar ningún pensamiento o sentimiento. Y como Cristo está vivo en mí, pues Él va a pensar, sentir en mi lugar, y mi personalidad es aniquilada, por la cual yo le obedezco a Él pasivamente, permitiéndole que piense o sienta por mí. Y por desgracia estas personas pasan por alto lo que dice Pablo a continuación: la vida que ahora vivo en la carne. Pablo murió, pero con todo no había muerto este yo, había sido crucificado. Sin embargo, el yo todavía vive en la carne. Pablo, después de haber pasado por la cruz, todavía declara de sí mismo que ahora vivo. Muy atentos aquí. Esto confirma que la cruz no aniquila nuestro yo. Este yo existe para siempre. Es el yo el que un día ha de ir al cielo. Pero ¿cómo puede beneficiarme a mí la salvación si es otro el que va en vez de yo? El verdadero significado de nuestra aceptación de la muerte conjunta con Cristo es que ahora hemos muerto al pecado y que hemos entregado nuestra vida del alma a la muerte. Incluso la vida del alma, la más excelente, la más justa, la más virtuosa, la entregamos a la muerte. Dios nos llama para que neguemos el deseo de vivir por nuestro poder natural y vivamos en cambio por Él, apoyándonos en su vitalidad, momento tras momento, para que Él nos supla todas nuestras necesidades. Y esto en modo alguno implica que debemos destruir las diversas funciones y retraernos en la pasividad. Lo cierto es precisamente lo contrario. Este andar con Dios requiere que ejerzamos nuestra voluntad diariamente, de forma activa, consecuente y creyente, para negar toda nuestra energía natural y la apropiación de la energía divina. Ahora, tal como ni la muerte del cuerpo físico significa la aniquilación y la muerte del lago de fuego sugiere la exterminación, pues tampoco la muerte conjunta con Cristo en el Espíritu no puede denotar eliminación. El hombre como persona debe existir, su voluntad tiene que continuar, solo si su vida natural tiene que morir. Esta es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Las consecuencias de una concepción o un entendimiento equivocado de la verdad son estas. Número 1, el creyente mismo deja de ser activo. Número 2, Dios no puede usarle porque el hombre ha infringido el principio de operación de Dios. Y por lo tanto, número 3, los espíritus malignos aprovechan la oportunidad para invadirlo, porque Él, sin darse cuenta, ha llenado los prerequisitos para su obra, debido a su interpretación equivocada de la verdad y su práctica de la muerte. Pasa a ser una herramienta del enemigo que se ha disfrazado como Dios. Esta equivocación de la enseñanza conectada con Gálatas 2:20 ha venido a ser en muchos casos el preludio del engaño. Después de una muerte así, el individuo o la persona se ve privado de todo sentimiento. No puede sentir por su cuenta ni puede sentir para otros, y da la impresión a los que le rodean de ser como de madera o de piedra, totalmente desprovisto de sentimientos. No siente el sufrimiento de los demás, ni es sensible al mucho dolor que le causa a otros. No tiene capacidad para sentir o distinguir las cosas dentro o fuera. Esta persona es totalmente inconsciente de sus propios modales, actitudes y acción. Habla y obra sin ejercer su voluntad y no sabe dónde se originan sus palabras, sus pensamientos y sentimientos. Sin haber hecho decisión alguna por medio de su voluntad, fluyen sus palabras y sentimientos como un río. Y todas sus acciones son mecánicas. No tiene conocimiento de sus fuentes. Es estimulado y acosado por un poder ajeno. Y aunque parezca extraño, sin embargo, a pesar de ser inconsciente de sí mismo, es en extremo sensible a la forma que los demás le tratan a él. Y tiende a entender mal y por ello a sufrir.
Y en todo caso, esta inconsciencia forma tanto la condición como las consecuencias de la penetración del enemigo. Y por medio de ella los espíritus malignos pueden obrar, atacar, sugerir, pensar, imprimir o suprimir sin la menor resistencia del creyente, que no se da cuenta en lo más mínimo de lo que pasa. Recordemos pues que lo que comúnmente se llama muerte al yo, en esencia significa muerte a la vida, al poder, al ejercicio y actividad del yo. En manera alguna se refiere esto a la muerte de la personalidad de uno. No debemos de borrarnos a nosotros mismos y hacer que nuestras personalidades dejen de existir. Esto es una distinción que debemos de entender. Cuando decimos sin el yo, significa sin actividad alguna propia, no sin existencia. Si el cristiano acepta la interpretación que considera la pérdida de la personalidad y rehúsa pensar, sentir y moverse, está viviendo como en un sueño. Aunque él concibe que está verdaderamente muerto, enteramente sin egoísmo y es intensamente espiritual, su consagración no es a Dios, sino a los espíritus malignos. Ay, Señor, esto de verdad necesitan entenderlo. Número 2, la obra de Dios. Hay otro texto que también se interpreta mal y es Filipenses 2:13. De él hablamos un poco el domingo. El texto dice: Dios es el que en vosotros opera, produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y para algunos, este pasaje, esta escritura, parece enseñar que Dios ejecuta tanto el querer como el obrar. Esto es, que Él pone en la persona lo que Él quiere y lo que Él desea. Como Dios quiere y obra en vez de Él, pues entonces la persona no tiene necesidad de hacerlo. El creyente se vuelve una especie de criatura superior que no tiene necesidad de querer ni de obrar ahora que Dios lo hace por él. Y se vuelve un juguete mecánico que no tiene responsabilidad de sí mismo para querer o hacer. Pero estos creyentes no ven que la sustancia correcta del versículo es que Dios obra en nosotros hasta el punto de nuestra preparación en cuanto al querer y el obrar. Emprende solo hasta este punto, no más allá. Nunca quiere u obra en lugar del hombre. Él procura llevar al hombre a la posición de estar dispuesto a querer y hacer su excelente voluntad. El hombre mismo es el que ejecuta el querer y el obrar. El apóstol afirma cuidadosamente: en vosotros obra tanto el querer como el hacer. No que Dios quiera y haga, sino que sois vosotros, vuestra personalidad, que continúa existiendo, y por ello tú mismo eres el que debes de querer y hacer, porque la responsabilidad es tuya. Dios está realmente activo, pero nunca nos reemplaza. Escoger y hacer pertenecen al hombre. Dios quiere movernos, ablandarnos, estimularnos, de modo que nuestros corazones se inclinen hacia su voluntad. Pero Él no va a querer en vez de nosotros, quiere que nosotros hagamos su voluntad. Lo que la palabra enseña aquí es que la voluntad de uno requiere el apoyo del poder de Dios. Pero qué inefectivos y estériles son los hechos efectuados de acuerdo con nuestra propia voluntad aparte de Él. Dios no quiere el lugar del hombre, ni tampoco desea que el hombre obre independientemente. Él le llama para que quiera en su poder, es decir, que quiera según Él obra en el hombre. Ahora, al no comprender el significado correcto de este pasaje, el creyente supone que debe dejar de querer y así permite que la voluntad de otro controle su ser. No se atreve a decidir ninguna cuestión, a escoger ninguna acción o aún resistir ningún poder, sino que pasivamente espera que la voluntad de Dios venga a él. Cuando una voluntad externa decide por él, él la acepta pasivamente.
y apaga todo lo que procede de su propia voluntad. Y el resultado es que ni él usa su voluntad, ni Dios la usa para decidir y escoger por él, puesto que él requiere colaboración activa. Pero los espíritus malignos se aprovechan de su voluntad pasiva y actúan en lugar de él. Debemos ver la diferencia entre el que Dios quiera por nosotros y que nuestra voluntad coopere con Dios. Si Él escogiera y decidiera en lugar de nosotros, pues nosotros no tendríamos ninguna conexión real con el acto o hecho, porque nuestro corazón no se habría movido o activado para este acto. Y cuando reflexionamos después, veríamos que no había sido hecho por nosotros, pero si ejercitamos nuestra voluntad y activamente cooperamos con Dios, emprendemos la ejecución de la cuestión, pero bajo el poder divino. Una persona, al ser engañada, puede considerar que es él mismo el que lo hace, el que habla o piensa, pero cuando está iluminado por Dios, se da cuenta de que él realmente no quería hacerlo, decirlo o pensarlo. Sabe que no tiene conexión con esos actos porque han sido ejecutados por el enemigo. El propósito de Dios no es aniquilar nuestra voluntad. Si decimos que a partir de ahora no tendremos voluntad propia, sino que la dejaremos a Él, que se manifieste en nuestro cuerpo, en realidad no nos hemos ofrecido nosotros mismos a Dios. En lugar de ello, hemos pactado con el espíritu maligno, puesto que Dios nunca reemplaza su voluntad por la nuestra. La actitud correcta es: yo tengo mi propia voluntad y con todo quiero la voluntad de Dios. Deberíamos poner nuestra voluntad de su lado. Y aún esto no ha de ser hecho por nuestra propia fuerza, sino por la vida de Dios. La verdad de toda la cuestión es que la vida que antes movía nuestra voluntad, ahora ha sido entregada a la muerte, a fin de que ahora podamos ocupar nuestra voluntad en la vida que nos da la energía de Dios. No eliminamos nuestra voluntad. Esta se encuentra aún en el mismo sitio, solo que la vida ha cambiado. Lo que ha muerto es nuestra propia vida. La función de la voluntad sigue, aunque renovada por Dios. Y a partir de ahora, la voluntad es movida por la nueva vida. ¿Y cómo sucede esto? Nos lleva al punto número 3, a través de la obra del Espíritu Santo. Los creyentes que se han hundido en la pasividad y han sido esclavizados por no entender la obra del Espíritu Santo son en extremo numerosos. ¿Y cuáles son algunos de los malentendidos más comunes? Número 1, dicen que obedecen al Espíritu Santo. Los creyentes piensan que Hechos 5:32 sugiere que han de obedecer al Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Pero fallan, según el mandamiento de la Biblia, en poner a prueba todos los espíritus, como dice Primera de Juan 4, del 1 al 6, por si son de la verdad o del error. Y en lugar de ello, aceptan que todo espíritu que va a ellos es el Espíritu Santo. Creen que esta obediencia es agradable a Dios, pero lo que no saben es que la Escritura nos enseña a obedecer al Espíritu Santo. Nos enseña a obedecer al Padre por medio del Espíritu Santo. En Hechos 5:29, los apóstoles, cuando fueron interrogados por parte del consejo, ellos replicaron que ellos habían de obedecer a Dios. Si alguno hace objeto de su obediencia a Dios, el Espíritu, y se olvida de Dios el Padre, pues tiende a obedecer al Espíritu que hay en él o alrededor de él, en lugar de obedecer por medio del Espíritu Santo al Padre que está en el cielo. Y esto le hará emprender el camino hacia la pasividad y además proporcionará a los espíritus malignos la oportunidad para la falsificación. El sobrepasar los límites de la palabra de Dios introduce innumerables peligros. Por eso Jesús, él decía que él hacía y hablaba solamente lo que veía hacer y hablar al Padre. Tenemos que tener mucho cuidado de los peligros. Número 2, otro error muy común es
cuando se malentiende la soberanía del Espíritu Santo. Recordemos nuestro estudio pasado sobre la forma en que Dios rige nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo y cómo nuestro espíritu rige sobre nuestro cuerpo o la persona entera a través del alma o la voluntad. Y esto puede sonar muy simple, pero la implicación espiritual es enorme. El Espíritu Santo influencia nuestra intuición solamente para hacernos conocer su voluntad. Solo llena nuestro espíritu y nada más. Él nunca controla o llena nuestra alma o cuerpo directamente. Este punto debería tenerse muy en cuenta. No deberíamos, por tanto, esperar que el Espíritu de Dios piense por medio de nuestra mente, sienta a través de nuestra emoción o decida mediante nuestra voluntad. Él da a conocer su voluntad a la intuición de nuestro espíritu, a fin de que nosotros mismos podamos pensar o decidir por medio de nuestra voluntad. Él da a conocer su voluntad a nuestra intuición, a nuestro espíritu, a fin de que nosotros podamos pensar y sentir y obrar en conformidad con su voluntad. Pero es un grave error pensar que debemos de ofrecer nuestra mente en blanco al Espíritu Santo para que Él piense por completo a través de ella. La verdad es que Él nunca utiliza la mente del hombre directamente en vez del hombre. Nunca le pide que se ofrezca a sí mismo pasivamente a Él. Lo que Dios quiere es cooperación con Él. No obra para el hombre, porque incluso su movimiento al obrar por Él podría ser apagado por el creyente. Nunca fuerza a nadie a hacer nada. El Espíritu Divino tampoco controla directamente el cuerpo del hombre. Si éste desea hablar, pues tiene que hacer entrar en actividad la boca para andar sus propios pies, para trabajar sus propias manos. El Espíritu de Dios nunca interfiere en el espíritu del hombre, que es la nueva creación de Dios. No usa ninguna parte del cuerpo humano aparte del consentimiento de la voluntad. Es más, incluso si el hombre está dispuesto, Dios no ejercita ninguna de las partes del cuerpo en lugar de él. El hombre debe ser siempre su propio dueño. Ha de ejercitar todo su cuerpo. Esta es la ley de Dios que él no puede infringir. Por eso en Romanos 12:1 dice que nosotros seamos los que presentemos en sacrificio vivo, santo y agradable nuestro cuerpo. Decimos con mucha frecuencia que el Espíritu Santo gobierna sobre el hombre y por esto entendemos que el Señor obra en nosotros para hacernos obedientes a Dios. Pero si creemos que significa que Él controla directamente todo nuestro ser, pues estamos en un error completo. Podemos distinguir aquí mismo si la obra es del Espíritu Santo o de los malos espíritus. El Espíritu Santo nos reviste para que demos testimonio de que pertenecemos a Dios, en tanto que los espíritus malignos manipulan a las personas para transformarlas en robots. El Espíritu de Dios pide nuestra cooperación. Los espíritus malignos buscan el control directo. De ahí que sea fácil ver que nuestra unión con Dios es en el Espíritu y no en el cuerpo y el alma. Si entendemos mal esta verdad y esperamos que Dios mueva directamente nuestra mente, emoción, voluntad y cuerpo, estamos abriendo la puerta a la falsificación de los espíritus malignos. Aunque el cristiano no debería seguir su propio pensamiento, sentimiento o preferencia, sin embargo, después que ha recibido revelación en su espíritu, debería ejecutar con su mente, emoción y voluntad la misión o carga que le ha llegado al espíritu. Y vamos a ver el cuarto punto. Mañana veremos los demás. Esto es extenso. La vida espiritual. Entre los diversos malentendidos relacionados con la vida espiritual, podemos encontrar los siguientes. Número 1, el habla. El texto usado es Mateo 10:20. Dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. Los cristianos con frecuencia asumen que Dios va a hablar a través de ellos.
Y algunos se imaginan que mientras están entregando un mensaje en una reunión, que no deben emplear su mente y voluntad, sino simplemente ofrecer sus bocas pasivamente a Dios, dejándole que Él hable a través de ellos, que es innecesario decir algo. Sin embargo, que las palabras de Jesús referidas aquí en este pasaje de Mateo 10:20, en particular, deben ser aplicadas solo al tiempo de persecución y de prueba. Es a lo que se refiere. No está sugiriendo que el Espíritu Santo va a hablar en lugar de la persona. La experiencia de los apóstoles Pedro y Juan en el concilio cumple esta predicción. Número 2, la guía. En Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad en él. Los santos, los creyentes, no se dan cuenta de que este versículo se refiere de modo específico a las experiencias del pueblo terrenal de Dios, los judíos durante el reinado del milenio. Por eso tenemos que leer el contexto, cuando no habrá falsificaciones satánicas. Sin percatarse de este hecho, ven la guía sobrenatural en una voz que es la forma más elevada de guía. Se consideran más espirituales que el resto y por ello reciben la guía sobrenatural de este tipo. Ni escuchan a su conciencia, ni siguen su intuición, solamente esperan en forma pasiva la voz sobrenatural, y estos creyentes creen que no tienen necesidad de pensar, de escoger o de decidir. Simplemente lo que han de hacer es obedecer, permanecer con su mente en blanco y esperar que les hable una voz. Permiten a la voz que sustituya a la intuición y a la conciencia. Y la consecuencia es que no utilizan su conciencia, que Dios no les habla para la obediencia automática. Los espíritus malignos se aprovechan de la oportunidad y sus voces sobrenaturales sustituyen a la acción de la conciencia. Y el resultado es que el enemigo gana más terreno en el creyente. Y a partir de ese momento, el hombre no es influenciado por lo que siente, por lo que ve o por lo que dicen los demás. Y se cierra toda pregunta y no va a razonar. Y esta sustitución de la acción de la conciencia por la guía sobrenatural explica el deterioro de los estándares morales de las personas que tienen experiencias sobrenaturales, porque han sustituido realmente su conciencia por la guía de los espíritus malignos. No tienen la menor idea de que su estándar moral ha sido rebajado, pero su conciencia ha sido cauterizada por el cese deliberado en escuchar su voz y por escuchar las voces de los espíritus malignos en cosas que deberían ser decididas por la conciencia con respecto a si son buenas o malas. Número 3, la memoria. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Los cristianos no se dan cuenta de que este versículo significa que el consejero va a iluminar su mente para que ellos puedan recordar lo que el Señor ha dicho. Ellos, en cambio, piensan que les está instruyendo a que no hagan uso de su memoria, porque Dios les hará recordar todas las cosas, y en consecuencia permiten que su memoria degenere en la pasividad. No ejercitan su voluntad a recordar. ¿Y cuál es el resultado? El hombre no hace uso de su memoria y Dios no la usa, porque Él no hará aparte de la cooperación del creyente, y los espíritus malignos la usan y reemplazan sus actividades en lugar del uso voluntario de la memoria por parte del creyente. Y número 4, el amor. Dice en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Algunos entienden esto mal, como si significara que ellos no han de amar, sino dejar que el Espíritu Santo les dé el amor de Dios a ellos. Piden a Dios que ame a través de ellos, que el amor de Dios les sea proporcionado en abundancia, de modo que queden llenos del amor divino. Y ellos ya no van a amar,
porque a partir de entonces es Dios el que ha de hacerlos amar. Y cesan en el ejercicio de su facultad afectiva y permiten que esa función se hunda en una parálisis total. Y el resultado es que el creyente mismo no ama. Dios no va a conceder su amor sobrenatural sobre él, prescindiendo del hombre o de la operación de su afecto natural. Y por ello, los espíritus malignos sustituyen al hombre y expresan su amor u odio a través de él. Y una vez que el hombre ha abandonado el uso de su voluntad para controlar su afecto, los espíritus malignos ponen su amor fraudulento en él. Y a partir de entonces se comporta como si fuera de madera o de piedra, frío y muerto a todos los afectos. Y esto explica por qué es difícil acercarse a muchos creyentes, por muy espirituales que digan o por muy santos que se crean. Uy, que si hay de esos. Dice en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora bien, ¿qué amor es este? O sea, ¿de quién es el corazón, mente, alma y fuerza del que se trata aquí? Pues se trata naturalmente del nuestro, de nuestra vida natural, de que debe morir, pero estas dotes naturales y sus funciones permanecen. Y número 5, humildad. En 2 Corintios 10:12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Y siguiente, los creyentes interpretan mal este largo pasaje desde el versículo 12 al 18, como si nos llamara a escondernos hasta el punto de que habríamos de dejarnos sin consideración alguna para nosotros mismos, algo que Dios sin duda no permite. Y no hay mejor dicho, hay muchísimos casos de humillación propia que no son otra cosa que una pasividad disimulada en lo esencial. Y la consecuencia es que el creyente se anula a sí mismo y Dios no le llena. Los espíritus malignos explotan su pasividad para hacerle inservible. Cuando el cristiano que se ha rebajado a sí mismo de esta forma está bajo la penetración enemiga, su ambiente le parece enteramente oscuro, sin esperanza, desolado, y da la impresión de estar muerto y frío, abatido, melancólico, triste. A todos los que se ponen con contacto con él, fácilmente se desanima, y este es su estado constante. En los momentos decisivos abandona la lucha y se retira, dejando a los otros en la estancada. La obra de Dios no es demasiado importante para él. En su habla y en su obra trata de esconderse, pero esto solo manifiesta su yo aún más. Algo lamentable para él, que es verdaderamente espiritual. Y debido a su excesiva falta de consideración de sí mismo, él está ahí sin hacer nada. Simplemente observa. Cuando hay tan grande necesidad en el reino de Dios, da muestras de su perpetua incapacidad, desesperanza y sentimientos lastimados. Y aunque puede considerar que esto es humildad, no se da cuenta de que es la obra de los espíritus malignos, porque la verdadera humildad puede mirar a Dios y seguir adelante. Mañana veremos el 5.º punto, cómo también se equivoca el creyente en las órdenes de Dios, en los sufrimientos y la debilidad. Ese punto estará muy interesante. Y el punto vital, ¿cuál es? Para evitar las equivocaciones y cuál es el camino hacia la libertad. Pongan por favor mucha atención en estos estudios. No son fáciles de digerir, ni tampoco son fáciles de preparar y exponer. Pero Dios quiere que vivamos libres en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Por eso nunca olvides que la voluntad equivocada del creyente nos lleva a errores de engaño. Por eso el título de hoy es La voluntad equivocada del creyente. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, te rogamos que seas tú enseñándonos a través de tu Espíritu y de tu palabra. Pero como hemos estudiado,
Tú no quieres que tengamos una mente en blanco pasiva, como si fuera una meditación trascendental, donde dejamos la mente en blanco y dejamos que sea llena de imágenes o de voces o de cualquier palabra que nos venga a la mente, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Tú quieres que llenemos nuestra mente, pero de ti, de tu palabra, que nos llenemos todo nuestro ser de tu presencia, de tu poder, que escuchemos la voz de tu Espíritu Santo, pero avalada por tu palabra, porque tu Espíritu nunca nos va a hablar algo contrario a lo que está en tu palabra. Que no nos dejemos manipular por experiencias místicas que parecen que vienen de ti, pero son engaños del diablo. Porque hoy en día estamos viendo cómo espíritus engañadores se están levantando, Señor, engañando con doctrinas de demonios, como dice tu palabra en 2 de Timoteo 4, Señor, que se están levantando hombres perversos, amadores, ávaros amadores de sí mismos, que por hacer mercadería de la gente engañarán. Y hoy vemos tanto engaño, predicaciones falsas, donde solo motivan, pero no confrontan, donde no enseñan, donde solamente procuran que esté contento el oyente, el miembro, reuniéndose en la iglesia, pero no se confronta, Señor, no se enseña, no se disipula, porque no se le muestra la realidad del mundo espiritual, y mucho menos se entiende el concepto de cómo tú nos formaste con un espíritu, con un alma y un cuerpo, porque ese es el orden, Señor. Tu palabra dice en 1 de Tesalonicenses 5:23 que guardemos irreprensible el espíritu, el alma y el cuerpo. Y es en ese orden que tú nos lo mandas, Señor. Porque cuando el hombre pecó, ya hemos estudiado, él perdió, Señor, perdió la concordancia, él perdió la armonía que había entre su espíritu, su alma y su cuerpo. Pero ahora, cuando escuchamos el Evangelio, cuando dejamos que tu palabra llene nuestro ser, cuando dejamos que tu palabra, Señor, llegue a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, tú nos iluminas para que tomemos la decisión de arrepentirnos y de recibirte como Señor y Salvador, para tener un verdadero nacimiento y una verdadera guianza de tu Espíritu Santo, Señor, y amar tu palabra para llenarnos diariamente de ella. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.